La luz del amanecer se filtraba a través de las persianas entreabiertas, tiñendo el suelo de madera con un tono dorado que Luna apenas podía distinguir con sus ojos nublados por los años. Su olfato, sin embargo, era un faro inquebrantable en la niebla del tiempo. El aroma cálido de la cocina la envolvía como una manta familiar, el pan tostado quemándose ligeramente en los bordes, el café hirviendo con su amargor terroso, y el sutil perfume de las flores que Elena cortaba cada mañana del jardín. Luna yacía en su rincón habitual, un colchón raído en la esquina del salón, donde el suelo conservaba el calor residual de la chimenea apagada. Sus articulaciones protestaban con un dolor sordo cada vez que se movía, un recordatorio constante de que sus patas, una vez ágiles como el viento, ahora se resentían con cada paso. Pero no importaba, allí, en esa casa costera que olía a salitre y a vidas entrelazadas, se sentía parte de algo mayor. Marcos, su dueño, entró en la habitación con pasos pesados, sus botas dejando un rastro de tierra húmeda que Luna detectó inmediatamente. El olor a suelo fresco, mezclado con un matiz metálico y antiguo, como si hubiera estado cavando en lugares prohibidos. Él se agachó para rascarle detrás de las orejas, sus manos ásperas y callosas rozando su pelaje grisáceo. «Buenos días, vieja amiga», murmuró con una voz ronca por el sueño, pero Luna percibía algo más en su tono, una tensión subyacente, como el zumbido de una abeja atrapada en una ventana. Ella levantó la cabeza, lamiendo su mano con una lengua áspera, saboreando el salado de su piel y el residuo de lo que fuera que había manipulado esa noche. Marcos era arqueólogo, o eso decían los humanos, pasaba horas en su estudio, rodeado de mapas amarillentos y objetos polvorientos que olían a siglos pasados. Luna no entendía las palabras, pero captaba los olores, piedra erosionada, metal oxidado, y algo más, un secreto enterrado que flotaba en el aire como un susurro. Elena apareció desde la cocina, con un delantal manchado de pintura y arcilla. Era restauradora de arte, una mujer de manos delicadas que contrastaban con la rudeza de Marcos. «Marcos, ¿has visto las noticias? Dicen que se acerca una tormenta grande», dijo ella, su voz teñida de preocupación mientras servía el café. Luna levantó las orejas, captando el leve temblor en su timbre, el olor a sudor nervioso que se filtraba por debajo de su perfume floral. Marcos se enderezó, frunciendo el ceño. «No exageres, Elena. Siempre avisan y al final es solo lluvia. Además, tenemos que terminar lo del tesoro enterrado. No podemos dejarlo expuesto». Las palabras, tesoro enterrado, resonaron en el aire, pero para Luna eran solo sonidos acompañados de un aroma peculiar, tierra antigua, húmeda y prohibida, con un toque de metal que le erizaba el pelaje. Ella no sabía qué significaba, pero instintivamente asociaba ese olor con las noches en que Marcos bajaba al sótano, regresando con las manos sucias y una expresión culpable. Luna se levantó con esfuerzo, sus uñas arañando el suelo de madera, y se acercó cojeando a la puerta trasera. El jardín la llamaba con sus promesas sensoriales, el fresco del rocío en la hierba, el zumbido de insectos madrugadores, y los olores de las flores que Elena cultivaba con tanto esmero. Afuera, el viento traía el sabor salado del mar cercano, un recordatorio de que vivían en una ciudad vulnerable, donde las olas a veces lamían las calles como lenguas hambrientas. Luna olfateó el suelo, su nariz negra y húmeda rastreando rastros invisibles, el paso de un gato vecino, el aroma dulzón de una fruta caída. Pero entonces, algo la detuvo. Un olor familiar pero olvidado emergió de la tierra blanda cerca del rosal, hueso viejo, enterrado hace años. Con un impulso instintivo, comenzó a cavar, sus patas doloridas ignorando el protesto de sus articulaciones. La tierra volaba en pequeñas nubes, y pronto desenterró un hueso grande, probablemente de un animal mayor que ella en su juventud. Al morderlo, un torrente de recuerdos olfativos la invadió. Era como si el tiempo se doblara, olía a sus cachorros, aquellos pequeños bultos calientes que había parido hace una eternidad, antes de que la familia la adoptara. Recordaba el leche materna, el calor de sus cuerpos contra el suyo, el juego torpe en el jardín. Pero también el dolor, como uno por uno habían sido regalados, llevados lejos en brazos humanos, dejando solo ecos en su nariz. Luna soltó un gemido bajo, un lamento que nadie oyó, y se tumbó junto al hueso, lamiéndolo con nostalgia. Era un triunfo inesperado, este redescubrimiento, un pedazo de su juventud perdida que la reconectaba con una vitalidad olvidada. Por un momento, el dolor en sus huesos se atenuó, reemplazado por una calidez interna que la hacía sentir viva de nuevo. Adentro,
la tensión crecía. Ana, la hija de 10 años, bajó las escaleras corriendo, su risa infantil cortando el aire como un rayo de sol. Luna. Ven, jugamos, exclamó, arrodillándose para abrazarla cuando Luna entró de nuevo. La niña olía a jabón de fresa y a inocencia, un contraste puro con los secretos de sus padres. Luna presionó su hocico contra el pecho de Ana, sintiendo el latido rápido de su corazón, y lamió su mejilla, saboreando la sal de una lágrima seca, quizá de una pesadilla nocturna. Mamá, ¿por qué papá siempre baja al sótano de noche? ¿Huele raro ahí abajo?, preguntó Ana con curiosidad infantil, mientras Elena la apartaba con una sonrisa forzada. No es nada, cariño. Solo cosas de trabajo. Ve a preparar tu mochila para la escuela. Marco se unió a la conversación, su voz baja y urgente. Elena, recibí un mensaje del socio. Dice que el mercado está caliente para los artefactos. Pero con esta tormenta, ¿y si el sótano se inunda? El tesoro podría arruinarse. Elena palideció, sus manos temblando al servir el desayuno. No podemos moverlo ahora. Sería sospechoso. Solo esperemos que pase. Luna, sentada a los pies de la mesa, captaba cada matiz, el sudor ácido del miedo en Marcos, el perfume floral de Elena mezclado con ansiedad. No entendía las palabras, pero el aire se espesaba con una amenaza invisible, como el olor a ozono antes de una tormenta. El día transcurrió en una rutina aparente. Marcos se fue a su excavación, Elena a su taller, y Ana a la escuela. Luna deambuló por la casa, su cojera más pronunciada bajo el peso de la humedad creciente en el aire. El rugido lejano de la lluvia se acercaba, un murmullo constante que hacía vibrar las ventanas. El viento traía sabores salados, cargados de promesas de caos. Por la tarde, la familia regresó, pero algo había cambiado. El teléfono sonó insistentemente, advertencias de inundación, sirenas distantes en la ciudad. Tenemos que evacuar. El río se desborda, gritó Elena, recogiendo bolsos y documentos. Marcos asintió, cargando una caja pesada del sótano. Luna olió de nuevo ese metal antiguo, más intenso ahora. Ana miró a Luna con ojos grandes. ¿Y Luna? ¿Viene con nosotros? Marcos dudó, su mirada evasiva. No hay espacio en el auto, Ana. La ataremos en el techo, estará segura allí arriba hasta que vuelva la calma. Elena protestó débilmente, pero la urgencia los empujó. Luna sintió el tirón de la correa mientras la subían al techo inclinado de la casa, atándola a la chimenea con nudos apresurados. El tacto de las manos de Ana fue el último consuelo. Volveremos pronto, Luna. Te quiero. El auto rugió a vida, alejándose en la calle que ya se encharcaba. Sola ahora, Luna miró el horizonte oscurecido. El agua comenzaba a subir, lamiendo los bordes de la casa con un chapoteo ominoso. El viento aullaba, trayendo olores de destrucción, madera podrida, basura flotante. Pero lo peor era el nuevo aroma que emergía del sótano, filtrándose a través de las grietas, un hedor a secreto liberado, tierra revuelta y metal expuesto, mezclado con algo más siniestro, como gas o podredumbre. Luna huyó al cielo, su voz perdida en la tormenta incipiente, aterrada por el aislamiento que se cernía sobre ella como una ola inevitable. El techo crujía bajo sus patas, y el agua subía, subía. El agua subía con una insistencia cruel, lamiendo las tejas del techo como una lengua hambrienta que probaba su presa antes de devorarla. Luna se acurrucó contra la chimenea, su cuerpo temblando no solo por el frío que se filtraba a través de su pelaje empapado, sino por el terror puro que le atenazaba el pecho. El viento aullaba como una manada de lobos enfurecidos, azotando su flanco con ráfagas que olían a sal y destrucción. Cada trueno retumbaba en el cielo como el rugido de una bestia colosal, haciendo vibrar el techo bajo sus patas. Sus ojos, nublados por la edad, apenas distinguían el caos a su alrededor, la ciudad costera convertida en un mar furioso, casas vecinas medio sumergidas, árboles doblados como juncos rotos. Pero su olfato, ese sentido inquebrantable, pintaba un panorama vívido y aterrador, el hedor a madera podrida flotando en la corriente, el amargo de la basura urbana arrastrada por el agua, y el punzante olor a miedo humano lejano, como ecos de vidas en pánico, atada con esa correa cruel que le rozaba el cuello como una promesa de traición. Luna no podía moverse más allá de un radio estrecho. Intentó ladrar,
pero su voz se perdía en el estruendo de la tormenta, un gemido débil contra el rugido del viento. El frío penetraba en sus huesos, un dolor agudo que se sumaba al de sus articulaciones envejecidas, recordándole que ya no era la perra joven y fuerte que corría por el jardín persiguiendo mariposas. Ahora, cada movimiento era una batalla, y el aislamiento la envolvía como una niebla espesa. ¿Por qué la habían dejado atrás? El pensamiento se clavaba en su mente instintiva, no en palabras, sino en sensaciones, el calor ausente de las manos de Ana, el olor familiar de Marcos que se desvanecía en la distancia. Un sollozo interno la sacudió, un lamento silencioso por la lealtad rota, por los años entregados a esa familia que ahora la abandonaba a merced de las aguas. En medio del pánico, los recuerdos la asaltaron como olas inesperadas, arrastrándola a un pasado más amable. Cerró los ojos y olió de nuevo el jabón de fresa en la piel de Ana, esa niña de 10 años que era su refugio en la casa llena de secretos. Recordaba las tardes en el salón, cuando Ana se sentaba en el suelo junto a ella, sus pequeñas manos enterradas en el pelaje de Luna. «Luna, ¿guardarás mi dibujo? Es un secreto, solo para nosotras», susurraba la niña con una voz suave como el roce de una pluma, extendiendo un papel arrugado con garabatos de colores, un perro y una niña bajo un sol enorme. Luna no entendía el arte, pero captaba el amor en el olor a crayones y sudor infantil, lamiendo la mano de Ana como respuesta, un sí implícito en su lengua áspera. Esas interacciones eran su bálsamo. Ana le contaba cuentos inventados, riendo cuando Luna inclinaba la cabeza como si comprendiera. «Eres mi mejor amiga, Luna. Nunca te dejaré», prometía la niña, abrazándola con fuerza, su corazón latiendo contra el hocico de Luna en un ritmo de confianza pura. Pero ahora, en el techo azotado por la tormenta, esos recuerdos evocaban una empatía dolorosa, un vacío que le apretaba el pecho. La lealtad de Luna había sido inquebrantable, vigilaba la casa por las noches, alertando con ladridos ante extraños, consolando a Ana en sus llantos. ¿Y a cambio? Este abandono cruel, esta soledad que pesaba más que el agua que subía. Un gemido escapó de su garganta, no un ladrido, sino un llanto interno que se manifestaba en temblores. Sintió el peso de su vejez como nunca antes, las patas débiles que fallaban al intentar rascarse, los ojos que veían borroso el mundo, el olfato que aún era agudo pero ahora solo traía olores de desastre. ¿Valía algo una perra vieja como ella? El pensamiento la atormentaba, un eco de duda que se mezclaba con el chapoteo del agua contra la casa. De repente, una ráfaga de viento la golpeó con fuerza brutal, levantándola casi del suelo. La correa se tensó, tirando de su cuello como una garra invisible, y Luna resbaló sobre las tejas resbaladizas, sus uñas arañando en vano la superficie mojada. El mundo giró en un torbellino de lluvia y oscuridad, el techo inclinado amenazaba con lanzarla al abismo acuoso abajo. El pánico la invadió, un instinto primal que le aceleraba el corazón. Pero en ese caos, su experiencia anciana triunfó inesperadamente. Olió el metal oxidado de una antena rota, un refugio improvisado a solo unos pasos. Con un esfuerzo supremo, se impulsó hacia adelante, ignorando el dolor en sus caderas, y se acurrucó bajo la estructura torcida. La antena la protegía parcialmente del viento, un escudo endeble pero vital que le permitía recuperar el aliento. Era un triunfo pequeño, instintivo, pero en ese momento de supervivencia, Luna sintió un destello de su antigua fuerza, un recordatorio de que no estaba completamente rota. Desde su nuevo refugio, Luna aguzó los sentidos hacia el exterior. El olor a humanos lejanos flotaba en el aire, llevado por el viento, sudor mezclado con adrenalina, voces distantes que gritaban órdenes en la oscuridad. Percibía rescates en la distancia, botes motores rugiendo, sirenas ululando como lobos heridos. Pero ninguno se acercaba a ella, su aislamiento la hacía cuestionar su propio valor una vez más. ¿Por qué salvarían a una perra vieja cuando había niños y familias en peligro? El pensamiento la hundía en una tristeza profunda, un llanto interno que se manifestaba en jadeos entrecortados. Escuchaba voces humanas en radios distantes, ecos metálicos que interpretaba como llamadas de auxilio: «Ayuda aquí. Hay gente atrapada», gritaban, y Luna respondía con ladridos débiles, como si pudiera unirse a esa sinfonía de salvación. Eran diálogos implícitos, conexiones sensoriales que la mantenían anclada a la esperanza, aunque tenue. La lluvia caía ahora en cortinas impenetrables, un velo frío que empapaba cada centímetro de su cuerpo. El sabor salado del agua en su lengua le recordaba el mar cercano, pero ahora era un enemigo,
no un amigo. Sus oídos captaban el crujir constante de la casa bajo el asalto del agua, maderas gimiendo como animales heridos. El hedor a podredumbre urbana se intensificaba, plásticos flotantes, comida descompuesta, y algo más sutil, un olor humano de desesperación que se filtraba desde las calles inundadas. Luna cerró los ojos, intentando bloquear el caos, pero los flashbacks regresaban. Recordaba las noches en que Ana se escabullía a su lado durante tormentas menores, susurrando, «No tengas miedo, Luna. Estamos juntas». La niña la abrazaba, su calor humano disipando el frío, y Luna respondía con lametones, un pacto silencioso de protección mutua. Ahora, esa ausencia era un cuchillo en el corazón, evocando una empatía profunda por la fragilidad de los lazos rotos. ¿Dónde estaba Ana ahora? Pensaba en ella, o la habían olvidado como a un mueble viejo, horas parecieron pasar en un borrón de frío y ruido. El hambre comenzaba a roer su estómago, un vacío que se sumaba al emocional. Intentó lamer el agua de las tejas, pero sabía a contaminantes, un amargo que le revolvía las tripas. Aún así, persistió, un instinto de supervivencia que la impulsaba. En la distancia, olió presencias animales, un gato maullando en pánico desde un techo vecino, aves volando erráticas en el viento. Era como si la tormenta uniera a todas las criaturas en una sinfonía de terror compartido. Luna ladró hacia ellos, un llamado instintivo, pero el viento se lo llevaba. De pronto, el techo crujió con un sonido ominoso, un gemido profundo que vibró a través de sus patas. El peso del agua acumulada lo hacía ceder, tejas deslizándose como escamas de un dragón herido. Luna olió algo nuevo y alarmante, un escape de gas, punzante y químico, mezclado con el olor antiguo del sótano, tierra revuelta, metal oxidado, secretos liberados por la inundación incipiente. Era un presagio de colapso, un hedor que le erizaba el pelaje y aceleraba su corazón. El techo se inclinaba sutilmente, y Luna se aferró con uñas y dientes, aterrada por lo que vendría. ¿Sería el fin, o algo peor se revelaría en las profundidades? El agua rugía más cerca, y el crujido se intensificaba, dejando a Luna al borde del abismo. El techo se inclinaba bajo el peso implacable del agua, un gemido constante de madera y tejas que resonaba en los oídos de Luna como un lamento prolongado. El frío se había adentrado en su pelaje empapado, convirtiéndolo en una armadura helada que le robaba el calor de los huesos. Sus ojos, irritados por el viento salado que azotaba como cuchillas invisibles, lagrimeaban un picor constante, borrando los contornos del mundo en un velo de niebla. El hedor a podredumbre urbana dominaba el aire, un cóctel nauseabundo de basura descompuesta, plásticos flotantes y el almizcle rancio de edificios inundados, que se filtraba hasta su refugio improvisado bajo la antena rota. Cada inhalación era una invasión, un recordatorio olfativo de la ciudad ahogándose a su alrededor. Luna jadeaba, su lengua colgando en busca de alivio, pero solo encontraba el sabor amargo de la lluvia contaminada, cargada de sal y suciedad. El hambre la atenazaba ahora con garras afiladas, un vacío en su estómago que se extendía como un fuego lento, sumándose a la sed que le secaba la garganta. Intentó ignorarlo, acurrucándose más contra la antena, pero el instinto era más fuerte. El agua acumulada en las tejas formaba charcos turbios, reflejando el cielo tormentoso en destellos grises. Con un esfuerzo que le dolía en las articulaciones, Luna extendió el cuello y lamió la superficie fría, el líquido resbalando por su lengua áspera. Sabía a metal oxidado y a desechos químicos, un veneno sutil que le revolvía las tripas, pero era agua al fin. Bebió con avidez, ignorando el malestar que comenzaba a subir desde su vientre, un triunfo inesperado en su lucha por sobrevivir. Sin embargo, pronto pagó el precio, un calambre leve la sacudió, un náusea que la hizo vomitar un poco de bilis amarillenta sobre las tejas. Enferma levemente, se tumbó de nuevo, temblando, pero viva. Era una victoria pírrica, un recordatorio de su resiliencia anciana, forjada en años de adversidades menores. En esa quietud forzada, los ecos del pasado la envolvieron como una marea suave, contrastando con el caos presente y evocando una empatía profunda por su propia vulnerabilidad. Cerró los ojos, y su olfato la transportó a un tiempo lejano, cuando era una cachorra rescatada de las calles, con patas delgadas y un pelaje lustroso que olía a libertad salvaje. Recordaba el día en que Marcos la encontró, un callejón húmedo en la ciudad, el olor a basura y orina humana mezclado con el suyo propio de miedo y hambre. Él se había agachado, sus manos ásperas extendidas, murmurando palabras suaves.
ven, pequeña. No te haré daño. Luna había olfateado su palma, detectando el aroma a tierra excavada y a bondad genuina, y lo había seguido, cojeando por una herida en la pata. En la casa, Elena la había bañado con agua tibia que olía a jabón floral, curando sus heridas con toques gentiles. Será nuestra guardiana, había dicho Marcos, riendo, mientras Ana, entonces una toddler de 3 años, gateaba hacia ella con risitas. Luna revivía esos momentos sensoriales, el calor del primer colchón, el sabor de la comida fresca en un cuenco, el sonido de risas humanas que la hacían sentir parte de una manada, pero ahora, en el techo inundado, ese contraste la hería como una garra. ¿Cómo habían pasado de rescatarla a abandonarla? El pensamiento se clavaba en su instinto, no en palabras, sino en un lamento interno que la hacía gemir suavemente. Revivía las noches de tormenta menores, cuando la familia se acurrucaba junta, y Luna se tumbaba a los pies de Ana, su presencia un escudo contra el trueno. Luna protege a todos, susurraba la niña, enterrando el rostro en su pelaje, oliendo a inocencia y a crayones. Luna, dialogaba, consigo misma en ese momento de soledad, un monólogo sensorial, lamentaba no haber protegido a Ana de los secretos que flotaban en la casa como olores invisibles. ¿Por qué no había ladrado más fuerte ante las tensiones? ¿Por qué no había olfateado más profundo los misterios del sótano? Era un arrepentimiento instintivo, una empatía profunda por la niña atrapada en una red de mentiras adultas, que la hacía aullar internamente contra su propia impotencia. De pronto, un desarrollo sorprendente irrumpió en su aislamiento, un olor felino, agudo y húmedo, flotando en el viento. Luna levantó la cabeza, sus orejas girando hacia el origen. A lo lejos, sobre un montón de escombros flotantes, maderas rotas y plásticos enredados, un gato gris maullaba lastimeramente, sus ojos amarillos brillando en la penumbra. El animal se aferraba a un tablón inestable, el agua lamiendo sus patas. No había palabras entre ellos, solo una conexión instintiva, un reconocimiento primal de compañeros en la miseria. Luna ladró suavemente, un sonido que no era amenaza sino invitación, y el gato respondió con un maullido prolongado, como si compartieran un lenguaje de supervivencia. El olor del gato llegaba en ráfagas, miedo mezclado con determinación, un eco de su propia lucha. Por un momento, esa presencia lejana alivió su soledad, un triunfo sutil en la tormenta, recordándole que no era la única criatura abandonada al capricho de las aguas. Los flashbacks continuaban, teñidos ahora de sombras más oscuras. Luna revivía discusiones humanas en la casa, interpretadas a través de sus sentidos olfativos como tensiones palpables. Recordaba una noche en particular, cuando Marcos había recibido a un socio en el salón, un hombre de olor acre a cigarrillos y sudor rancio. «Debemos enterrarlo más profundo», había susurrado el socio, su voz baja y conspiradora, mientras bebían whisky que olía a fuego líquido. Marcos había sentido, tenso, «Sí, el sótano es seguro, pero con estas lluvias, no podemos arriesgarnos a que salga a la luz». Elena había entrado entonces, su perfume floral cortando el aire cargado. «Marcos, ¿estás seguro? Si alguien descubre los artefactos». El socio la había interrumpido, «Nadie lo sabrá. Es un tesoro indígena, vale una fortuna en el mercado negro. Solo en tierra más profundo». Luna, tumbada en su rincón, había captado cada matiz, el sudor nervioso de Marcos, el miedo ácido en Elena, el hedor a codicia en el socio. No entendía las palabras, pero los olores hablaban de peligro, de algo prohibido enterrado bajo la casa, como un hueso maligno que contaminaba el hogar. El picor en sus ojos se intensificaba con el viento salado, que traía partículas de mar y arena como agujas invisibles. Luna parpadeaba con fuerza, el mundo borroso girando en destellos de gris y negro. El hedor a podredumbre urbana se hacía más espeso, un tapiz olfativo de la ciudad agonizante, aceites derramados de autos sumergidos, comida putrefacta de basureros volcados, y el sutil aroma a vidas humanas interrumpidas. Intentó ignorarlo, enfocándose en el gato distante, cuya silueta ahora se movía ligeramente, quizá intentando nadar hacia tierra firme. Su conexión sin palabras la anclaba, un maullido respondido por un ladrido, un intercambio que evocaba empatía por todas las criaturas olvidadas. El hambre y la sed regresaban con venganza, pero el agua contaminada que había lamido antes le provocaba calambres intermitentes, un recordatorio de su fragilidad. Luna se tumbó, conservando energía, su mente vagando de nuevo a Ana. Lamentaba no haberla protegido de esos secretos olfativos,
de las tensiones que flotaban como humo. Si pudiera hablar, pensaba en su instinto, le diría que huya de los olores malos. Era un diálogo interno, un lamento que la hacía gemir, evocando una conexión profunda con el lector a través de su vulnerabilidad anciana. De repente, un rugido mecánico cortó el aire, el zumbido de un helicóptero aproximándose, sus aspas cortando la tormenta como cuchillas. Luna levantó la cabeza, ladrando con renovada esperanza, su voz ronca por el esfuerzo. El olor a combustible y metal caliente llegó en ráfagas, prometiendo salvación. El aparato voló bajo, sus luces barriendo el agua como ojos inquisidores. «Aquí. Ayuda», parecía ladrar Luna, pero el helicóptero pasó de largo, ignorándola, enfocándose en objetivos humanos más allá. La decepción la golpeó como una ola, pero peor fue lo que siguió. El techo se inclinó bruscamente con un crujido ensordecedor, tejas deslizándose al abismo. Luna resbaló hacia el borde, sus uñas arañando en vano, oliendo un secreto liberado del sótano, tierra revuelta, metal antiguo emergiendo en el agua. El mundo se ladeaba, y ella colgaba al precipicio, el agua rugiendo abajo como una bestia hambrienta. El resbalón hacia el borde fue un torbellino de terror puro, con las tejas deslizándose bajo sus patas como traicioneras escamas de hielo. Luna arañó con desesperación, sus uñas dejando surcos profundos en la superficie resbaladiza, mientras el mundo se inclinaba en un ángulo imposible. El agua rugía abajo como una bestia voraz, salpicando espuma salada que le picaba en el hocico y le nublaba aún más los ojos irritados. El olor del secreto liberado del sótano la envolvía ahora con intensidad abrumadora, tierra húmeda revuelta, metal antiguo oxidado emergiendo como un fantasma del pasado, mezclado con el punzante escape de gas que le quemaba las fosas nasales. Era como si la casa, en su agonía, vomitara sus pecados ocultos, y Luna, colgando al precipicio, sentía el tirón de la correa como una soga que la mantenía atada a ese infierno. Con un último impulso instintivo, se impulsó hacia atrás, rodando de nuevo bajo la antena rota, jadeando con el corazón latiendo como un tambor desbocado. El techo se estabilizó momentáneamente, pero el crujido persistía, un recordatorio de que el colapso era inevitable. El frío se había convertido en un enemigo implacable, una hipotermia creciente que se filtraba a través de su pelaje empapado como veneno lento. Luna temblaba incontrolablemente, sus músculos contrayéndose en espasmos dolorosos, un obstáculo intenso que amenazaba con robarle las fuerzas restantes. Intentaba acurrucarse en un ovillo apretado, presionando su cuerpo contra la antena para capturar cualquier rastro de calor residual del metal, pero era en vano. El viento aullaba con ráfagas heladas que le robaban el aliento, dejando un vacío gélido en su interior. Escenas emocionales la asaltaban en esa lucha, recordaba las noches invernales en la casa, cuando se tumbaba junto a la chimenea, el calor danzando en su pelaje como caricias humanas. Ahora, esa ausencia era un tormento, evocando una empatía profunda por su vulnerabilidad anciana, una perra vieja, olvidada, cuyo cuerpo traicionaba su espíritu indomable. Gemía suavemente, un lamento que se perdía en el estruendo, sintiendo el peso de los años en cada articulación entumecida, en cada latido debilitado. ¿Cuánto más podría resistir? El pensamiento la hundía en una tristeza abismal, un llanto interno por la dignidad perdida, por la lealtad no correspondida. En medio de esa desesperación, un elemento innovador irrumpió en su aislamiento, un aleteo irregular cortó el viento, acompañado de un graznido ronco que resonó por encima del rugido del agua. Luna levantó la cabeza con esfuerzo, sus orejas girando hacia el sonido. Un cuervo negro, con plumas relucientes bajo la lluvia intermitente, se posó en el borde del techo, a una distancia cautelosa. Sus ojos negros y brillantes la observaban con curiosidad animal, un destello de inteligencia en medio del caos. Luna, debilitada pero instintiva, emitió ladridos débiles, no agresivos sino invitadores, un llamado ronco que vibraba en su garganta reseca, como si su voz pudiera tender un puente en la tormenta. El cuervo ladeó la cabeza, graznando en respuesta, un sonido áspero que olía a plumas húmedas y a carroña lejana. No era una alianza verbal, sino sensorial. Luna captaba el aroma del ave, una mezcla de tierra mojada y restos orgánicos, y el cuervo parecía atraído por su presencia, quizá por el olor a vulnerabilidad que emanaba de ella. El pájaro saltó más cerca, sus garras arañando las tejas con un clic metálico, y Luna no retrocedió. En cambio, ladró de nuevo, un gemido bajo que evocaba solidaridad. Para su sorpresa, el cuervo picoteó el suelo y regresó volando, desapareciendo en la penumbra tormentosa.
Minutos después, que parecieron horas en su agonía hipotérmica, el ave volvió, dejando caer un trozo de comida a sus pies, un pedazo de pan empapado, quizá robado de escombros flotantes, oliendo a levadura rancia y a salvación inesperada. Era un triunfo imprevisto, una alianza, forjada en la necesidad mutua. Luna devoró el bocado con avidez, el sabor amargo pero nutritivo reviviendo un destello de energía en su cuerpo entumecido. El cuervo graznó de nuevo, posándose cerca, como si compartieran un pacto silencioso contra la tormenta. Ese intercambio sensorial, olores compartidos, sonidos respondidos, aliviaba su soledad, un desarrollo innovador que la hacía sentir menos abandonada, menos insignificante en el vasto desastre. Mientras masticaba, los recuerdos del crimen irrumpieron implícitamente en su mente, evocados por olores familiares que el viento traía desde el sótano agrietado. Luna revivía las noches en que Marcos traía artefactos robados a casa, vasijas antiguas de cerámica indígena, oliendo a polvo milenario y a arcilla sagrada, envueltas en telas que Marcos descargaba en el sótano con manos temblorosas. Ella había olfateado esos objetos curiosamente, su nariz detectando el matiz prohibido, tierra de sitios excavados ilegalmente, metal de adornos robados de tumbas ancestrales. Marcos susurraba a Elena en esas ocasiones: esto vale una fortuna, pero debemos ser discretos. Luna no entendía, pero captaba la tensión olfativa, sudor nervioso, miedo ácido, y el aroma a codicia que contaminaba el aire. Ahora, en el techo, esos olores emergían con la inundación, un recordatorio implícito del crimen que la familia ocultaba, haciendo que Luna gemiera con un remordimiento instintivo, como si su lealtad hubiera sido cómplice involuntaria. El chapoteo constante del agua contra la casa era una inmersión vívida en el caos, un ritmo hipnótico y amenazante que vibraba a través de las tejas, salpicando gotas frías que le empapaban el hocico y le dejaban un sabor salado en la lengua. El viento traía ecos de la ciudad destruida, maderas crujiendo, sirenas distantes ululando como lobos heridos, y el sabor amargo de la soledad se intensificaba, un vacío emocional que se mezclaba con el físico. Luna sentía cada ola como una caricia cruel, el agua lamiendo el techo con insistencia, erosionando su refugio centímetro a centímetro. De pronto, voces humanas cortaron el aislamiento, un bote motor rugía cerca, su olor a gasolina quemada flotando en el viento. «Mira allí. Hay un perro en ese techo», gritó un hombre con voz ronca, teñida de urgencia, mientras el motor tosía contra la corriente. Una mujer respondió: «Pobrecito. Intentemos acercarnos, pero la corriente es fuerte». Los diálogos eran fluidos, reales, cargados de compasión humana. «Es una perra vieja, parece abandonada. ¿Podemos lanzarle una cuerda?». Luna ladró con renovada fuerza, su voz ronca pero esperanzada, oliendo el sudor y la adrenalina de los rescatistas. El bote se aproximó, el chapoteo de los remos mezclándose con el rugido del agua, pero una ráfaga repentina de corriente los empujó lejos. «Maldita sea. No podemos contra esto. Llamaremos refuerzos», gritó el hombre, y el motor se alejó, dejando a Luna con un vacío renovado, el eco de sus voces disipándose como humo. El cuervo, su aliado inesperado, graznaba cerca, picoteando otro resto que había traído, un trozo de fruta podrida pero comible, un triunfo que Luna devoró con gratitud instintiva. La hipotermia persistía, sus temblores intensificándose, pero el alimento le daba un respiro, un calor interno que combatía el frío exterior. Escenas emocionales la envolvían, imaginaba a Ana buscándola, susurrando: «Luna, resiste», un lazo invisible que evocaba empatía por la niña atrapada en los secretos familiares. Luna dialogaba, con el cuervo en graznidos y ladridos, una conexión que aliviaba su vulnerabilidad, recordándole que la vida persistía en formas inesperadas. Los olores del crimen regresaban, vasijas antiguas emergiendo en su memoria, el tacto áspero de Marcos al esconderlas, el susurro de Elena: «Esto nos salvará, pero, ¿y si nos descubren?». Luna gemía, su instinto captando la traición. El chapoteo del agua se hacía más insistente, el sabor de la soledad más amargo, como si el desastre revelara no solo estructuras colapsadas, sino almas rotas. De repente, un crujido ensordecedor sacudió el techo, una grieta se abrió como una herida, el agua irrumpiendo en un torrente furioso. El cuervo graznó alarmado y voló asustado, sus alas batiendo en pánico, dejando a Luna sola ante el caos. El flujo la arrastró hacia la brecha, exponiendo parcialmente el sótano abajo, olores intensos de artefactos sumergidos, tierra y metal liberados en el agua turbia. Luna resbalaba, el mundo girando en un remolino de frío y terror, colgando al borde de lo desconocido.
La grieta se abrió como una herida negra en el techo, y el agua irrumpió con un rugido ensordecedor, un torrente helado que arrastró a Luna hacia el vacío. Sus patas patalearon en el aire, la correa tensándose hasta casi romperse, mientras caía parcialmente al interior de la casa inundada. El impacto contra una viga flotante le robó el aliento, un golpe seco que le reverberó en los huesos doloridos, pero se aferró con uñas y dientes, sus mandíbulas cerrándose alrededor de la madera astillada. El agua la envolvía hasta el pecho, fría como cuchillas que le cortaban la piel bajo el pelaje, un obstáculo intenso que amenazaba con arrancarla de su precario agarre. La corriente tiraba de ella con fuerza brutal, olas internas chocando contra las paredes del ático, salpicando espuma que le ardía en los ojos y le llenaba la nariz de un hedor abrumador, el crimen oculto emergiendo del lodo del sótano, tierra revuelta, cerámica antigua quebrándose bajo la presión, metal oxidado flotando como reliquias malditas. Desde su posición colgante, Luna olió intensamente lo que la casa había guardado durante años, vasijas indígenas rotas liberando polvo milenario. Adornos de oro y jade que brillaban débilmente en la penumbra acuosa, objetos robados de tumbas ancestrales que ahora danzaban en el caos como fantasmas vengativos. El aroma era una sinfonía prohibida, arcilla sagrada mezclada con el lodo moderno, el matiz metálico de la codicia humana, y Luna, involuntaria testigo, sintió un escalofrío que no era solo del frío. Era como si los espíritus de esos artefactos la miraran, acusadores, mientras ella luchaba por su vida. Con un esfuerzo supremo, impulsado por el instinto más primal, se izó sobre la viga, sus músculos temblando bajo el peso de la edad y el agua. Las patas delanteras encontraron apoyo, luego las traseras, y triunfó inesperadamente al aferrarse, jadeando con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El agua lamía sus flancos, pero estaba viva, colgando en el interior inundado de su propio hogar traicionero. Escenas emocionales la asaltaron en esa lucha desesperada, reviviendo momentos de cariño con la familia que ahora contrastaban como puñales en el alma. Recordaba las tardes soleadas en el salón, cuando Ana se tumbaba a su lado leyendo libros ilustrados, susurrando: «Mira, Luna, este perro es como tú, valiente y leal». La niña presionaba su mejilla contra el hocico de Luna, oliendo a inocencia y a galletas recién horneadas, y Luna respondía lamiendo sus lágrimas de risa o de tristeza, un lazo profundo que ahora se rompía en pedazos. ¿Por qué la habían dejado atrás? El cuestionamiento no era racional, sino un torrente de sensaciones, la ausencia del calor humano, el vacío donde antes estaba el latido de Ana contra su pelaje. Luna gemía internamente, un lamento que vibraba en su pecho, evocando una empatía profunda por la traición sufrida, por los años de devoción recompensados con abandono. Revivía las noches en que Marcos la rascaba detrás de las orejas, murmurando: «Buena chica, Luna», mientras Elena le daba sobras de la mesa con manos gentiles. Esos recuerdos eran bálsamo y veneno a la vez, haciendo que su lucha contra la corriente fuera no solo física, sino un combate por preservar la dignidad de su lealtad rota. La corriente la mecía como una hoja en el viento, olas internas chocando con violencia contra las vigas, salpicando gotas que le llenaban la boca de un sabor salobre y terroso. El frío penetraba hasta la médula, un dolor punzante en sus articulaciones que le recordaba su vejez implacable, pero el triunfo de aferrarse a la viga le daba un respiro, un momento para recuperar fuerzas. Desde allí, colgando en la penumbra, olió más detalles del sótano expuesto: cajas rotas flotando, mapas amarillentos empapados que se deshacían como piel muerta, y los artefactos brillando con una luz espectral bajo el agua turbia. Era la evidencia del crimen, emergiendo como un juicio inevitable, y Luna, sin saberlo, era la guardiana involuntaria que había vivido sobre esos secretos enterrados. De repente, un desarrollo sorprendente cortó la oscuridad, una voz humana, lejana pero clara, flotando desde el exterior. «Allí, en esa casa derrumbándose, hay movimiento en el techo roto», gritó un hombre con tono urgente, su voz amplificada por el viento. Era Javier, un voluntario de rescate, oliendo a sudor limpio y a determinación humana, su bote motor acercándose con un rugido que vibraba en el agua. Luna ladró con toda su fuerza restante, un aullido ronco que resonó en el interior inundado, guiando involuntariamente la atención hacia ella. Javier, radio en mano: «Equipo, aquí Javier. Hay un perro vivo en el techo colapsado de la casa en la calle del Faro. Pero el techo se derrumba. ¿Qué es eso brillando abajo? Parece objetos antiguos flotando». Su compañero respondió por la radio, voz crepitante: «Acércate con cuidado, Javier. Si hay un animal,
priorízalo, pero documenta lo que veas. Podría ser algo más. Los diálogos eran auténticos, fluidos, cargados de la tensión real del rescate. Cuidado con la corriente. Ese brillo, ¿es cerámica? Dios, parece arqueología ilegal. Luna sentía el alivio acercándose, oliendo el combustible del bote y el aroma humano de esperanza. Javier se aproximó, su linterna cortando la penumbra como un rayo, iluminando el caos interior donde ella colgaba. Tranquila, perrita. Te veo, aguanta, gritó él, su voz cálida contrastando con el frío mortal. Luna ladró de nuevo, un sonido que era súplica y guía, atrayendo la luz hacia los artefactos flotantes. El frío penetrante en sus huesos se intensificaba, un dolor que le nublaba la mente, pero el sonido de voces humanas la anclaba, evocando recuerdos de interacciones pasadas, Marcos llamándola para cenar, Ana jugando a «Rescátame». Ahora, un extraño venía a salvarla, un triunfo inesperado en medio de la traición familiar. El agua subía de nuevo, una ola interna golpeando la viga y casi arrancándola de su agarre. Luna se aferró con dientes apretados, el sabor a madera astillada en la boca, mientras Javier maniobraba el bote hacia la brecha. «Voy a lanzarte una cuerda». «No te muevas», ordenó él, pero la corriente lo empujaba. Inmersión vívida, el frío como miles de agujas en su piel, sonidos de burbujas liberando aire atrapado, y con él, más olores del sótano, polvo ancestral elevándose, secretos burbujeando a la superficie como confesiones forzadas. Javier insistía por radio: «Necesito apoyo aquí. El perro está en peligro, y abajo hay artefactos sumergidos. Esto no es normal, parece robo arqueológico». Luna revivía más momentos de cariño, cuestionando la traición con un dolor que le apretaba el pecho, las caminatas con Ana por la playa, el olor a sal y a risas compartidas, las noches en que Elena la cepillaba, susurrando: «Eres parte de nosotros, Luna». Ese lazo roto evocaba una conexión profunda, un lamento por la inocencia perdida, tanto la suya como la de la niña atrapada en los pecados de sus padres. El agua lamía más alto, el frío robándole sensibilidad en las patas, pero Javier estaba cerca, su bote chocando contra la casa con un tut sordo. De pronto, una ola masiva, generada por el colapso parcial de otra pared, golpeó con violencia brutal. El mundo giró en un remolino de agua y oscuridad, arrastrando a Luna de la viga y sumergiéndola por completo. Pataleó en el caos, oliendo el pánico de Javier gritando «no», mientras un artefacto grande, una vasija ornamentada, flotaba a la superficie, brillando como evidencia irrefutable del crimen oculto. El agua la envolvió, el frío absoluto, y Luna se hundió hacia lo desconocido, su último ladrido ahogado en el torrente, mientras la casa revelaba por fin sus secretos al mundo exterior. El remolino de agua la envolvió como un abrazo mortal, frío y asfixiante, arrastrándola hacia las profundidades del interior inundado. Luna pataleó con furia instintiva, sus patas golpeando el líquido turbio mientras burbujas escapaban de su hocico, robándole el aire precioso. El mundo era un caos de oscuridad y presión, olores intensos invadiendo su nariz incluso bajo el agua, el lodo del sótano revuelto, cerámica antigua quebrándose con crujidos sordos, metal oxidado flotando como fragmentos de un pasado prohibido. Por un instante, el pánico la paralizó, el frío absoluto penetrando hasta el corazón, el peso de la vejez haciendo que sus movimientos fueran lentos, torpes. Pero entonces, una mano humana irrumpió en el torrente, fuerte, cálida, oliendo a sudor limpio y a salvación. Javier la agarró por el pescuezo, tirando con fuerza mientras su compañero maniobraba el bote para estabilizarlo. «La tengo». «Tiren de la red», gritó Javier, su voz resonando amortiguada bajo el rugido del agua. Luna emergió jadeando, tosiendo agua salobre que le quemaba la garganta, su cuerpo pesado como plomo al ser izada al bote. El rescate estaba en acción plena. Javier y su equipo, 2 voluntarios más, oliendo a lluvia y adrenalina, trabajaban con coordinación frenética. Una manta térmica la envolvió de inmediato, el tacto áspero pero reconfortante contra su pelaje empapado, un calor artificial que combatía el frío mortal que aún le atenazaba los huesos. Luna, traumatizada por horas de soledad y lucha, reaccionó con un gruñido bajo y un mordisco instintivo al brazo de Javier cuando intentó acercar una linterna a sus ojos. El dolor del miedo la impulsaba, sus dientes rozando la piel sin romperla, un acto de defensa primal en un cuerpo que ya no confiaba en manos humanas. Javier retrocedió con un «tranquila, tranquila», su voz calmada pese al susto, oliendo ahora a un leve sangre y comprensión.
Está asustada, pobrecita. Ha pasado un infierno, pero entonces, algo cambió. Luna olió en Javier un aroma diferente, amable, sin el matiz nervioso de Marcos ni la ansiedad de Elena. Era un olor limpio, a jabón sencillo y a dedicación, como el de aquellos humanos que rescatan sin esperar nada. Su instinto anciano reconoció la bondad genuina, y el gruñido se convirtió en un gemido suave. Se acercó cojeando en el fondo del bote, presionando el hocico contra la mano de Javier, lamiendo la herida superficial como disculpa. Era un triunfo inesperado, reconocer lo amable en medio del trauma, un lazo forjado en el rescate que contrastaba con el abandono familiar. Javier sonrió, rascándole detrás de las orejas con gentileza. Así me gusta, vieja guerrera. Ya estás a salvo. Mientras el bote se alejaba de la casa derrumbándose, crujidos finales resonando como un requiem, Luna guía, involuntariamente al equipo hacia el sótano expuesto mediante ladridos ante olores familiares. Cada vez que el bote pasaba cerca de un artefacto flotante, ella ladraba con insistencia, su nariz apuntando hacia las vasijas y adornos que brillaban en el agua turbia. Javier frunció el ceño, iluminando con la linterna. Mirad esto, no es basura normal. Son piezas arqueológicas, indígenas por el estilo. Y están saliendo del sótano de esa casa. Su compañero, una mujer llamada Marta, respondió con voz tensa, esto parece robo arqueológico, Javier. Alguien las tenía enterradas. Llama a las autoridades, hay que documentarlo todo. Los diálogos fluían auténticos y realistas, cargados de la urgencia del momento. Fijaos en esa vasija, está intacta. Vale una fortuna en el mercado negro, murmuró el tercer voluntario mientras sacaba fotos con el móvil impermeable. Y el perro, parece que las huele. Es como si nos estuviera señalando. Escenas impactantes de alivio emocional envolvían a Luna, el tacto de manos humanas de nuevo, no para abandonarla, sino para salvarla. El calor de la manta se filtraba lentamente, disipando el frío que le había robado la sensibilidad en las patas, y ella se acurrucó contra la pierna de Javier, sintiendo el pulso firme de su corazón a través de los pantalones mojados. Era un contraste abrumador con el aislamiento del techo, el sonido de voces humanas hablando de salvación, no de secretos, el olor a vida en lugar de podredumbre. Luna gemía suavemente, un llanto interno manifestado en temblores que ahora eran de liberación, evocando empatía profunda por su viaje desde la traición hasta este toque redentor. Revivía flashes de Ana abrazándola, pero ahora el calor de Javier era un bálsamo nuevo, un recordatorio de que la bondad humana aún existía más allá de su familia rota. El equipo discutía con fluidez mientras navegaban entre escombros, esto explica por qué la casa estaba tan aislada. La familia probablemente traficaba con estas piezas, dijo Marta, recogiendo con cuidado una pequeña figura de jade que flotaba cerca. Javier asintió, radio en mano, central, aquí equipo 7. Hemos rescatado un perro vivo de la casa en calle del Faro. Además, hemos encontrado múltiples artefactos arqueológicos emergiendo del sótano inundado. Solicitamos presencia policial y de patrimonio cultural inmediatamente. La respuesta crepitó, recibido. Unidades en camino. Mantengan la zona preservada. Luna ladraba ante cada olor familiar, guiándolo sin saberlo hacia más evidencia, un mapa empapado flotando, con marcas de sitios excavados ilegalmente, cajas rotas liberando collares y máscaras ceremoniales. Sus ladridos eran instintivos, respuestas a olores que había captado durante años en el sótano, tierra fresca traída por Marcos, metal antiguo escondido, convirtiéndola en una testigo involuntaria que exponía el crimen. El calor de las manos humanas la reconfortaba, Javier la acariciaba constantemente, murmurando, buena chica, lo estás haciendo genial, mientras Marta le ofrecía agua limpia de una botella, un sabor puro que le lavaba la garganta contaminada. El eco de sirenas se acercaba ahora, un coro de salvación que vibraba en el aire húmedo, luces rojas y azules reflejándose en el agua como promesas. Luna sentía el alivio en cada célula, el tacto de la manta, el sonido de motores acercándose, el olor a más humanos viniendo en ayuda. Era un triunfo colectivo, pero centrado en ella, evocando lágrimas internas por la redención inesperada después de tanto sufrimiento. Sin embargo, la inundación no había terminado. Mientras el bote se estabilizaba esperando refuerzos, una réplica súbita, un remanente de la tormenta, quizá un dique rompiéndose río arriba, generó una ola masiva que se acercó rugiendo desde la oscuridad. «Agarraos. Viene una ola»,
gritó Javier, sujetando a Luna con un brazo mientras el bote se elevaba en la cresta. El agua los golpeó con violencia, inclinando el casco peligrosamente, artefactos rescatados resbalando hacia el borde. Marta gritó al aferrarse, «No los perdamos. Son evidencia». Luna ladró en pánico, sus patas arañando el fondo del bote, oliendo el peligro renovado mientras la ola amenazaba con arrastrarlos a todos de vuelta al caos acuoso, la casa derruida escupiendo más secretos en la corriente furiosa. El bote se balanceaba al límite, y Javier apretó a Luna contra su pecho, «Aguanta, no te suelto», pero la ola crecía, implacable, dejando el rescate colgando de un hilo una vez más. La ola los golpeó como un muro vivo, levantando el bote en una cresta espumosa antes de dejarlo caer con violencia en el valle siguiente. El agua invadió los bordes, empapando todo de nuevo, pero Javier mantuvo a Luna apretada contra su pecho, su brazo como un ancla firme en medio del caos. Marta y el otro voluntario se aferraron a los remos, gritando órdenes para estabilizar la embarcación mientras los artefactos rescatados rodaban peligrosamente cerca del borde. «No lo soltéis», rugió Javier, su voz cortando el estruendo de la réplica. Con un último balanceo brutal, el bote se enderezó, la ola alejándose tan rápido como había llegado, dejando solo el chapoteo agitado y el jadeo colectivo de alivio. Luna temblaba contra él, su pelaje pegado al cuerpo, pero viva. Javier la acarició con mano temblorosa. «Ya pasó, vieja». Ya pasó. Horas después, en un refugio improvisado en el gimnasio de un colegio elevado, Luna yacía sobre una manta limpia que olía a desinfectante fuerte y a esperanza humana. El lugar estaba lleno de sonidos nuevos, ladridos de otros perros rescatados, llantos de niños, voces adultas coordinando ayuda. El olor a café caliente y sopa hirviendo flotaba en el aire, mezclándose con el hedor persistente a humedad y barro que traían todos los cuerpos. Luna, envuelta en otra manta térmica, revivía el crimen a través de flashbacks olfativos desencadenados por el agotamiento. Cerraba los ojos y volvía al sótano, Marcos bajando con linterna, oliendo a tierra fresca de excavaciones ilegales en sitios indígenas protegidos. Recordaba el aroma de las piezas recién desenterradas, vasijas con dibujos de jaguares y serpientes, máscaras de jade que reflejaban la luz de la bombilla como ojos vivos, collares de conchas y oro que tintineaban al ser guardados en cajas. Marcos susurraba a su socio en esas noches, «Esto es oro puro, literalmente. Pero hay que esperar el contacto en el mercado negro». Elena, arriba, fingía no saber, aunque su perfume floral siempre se teñía de ansiedad cuando bajaba a lavar ropa con manos temblorosas. Ahora, en el refugio, Luna sentía una depresión profunda por la separación, un vacío emocional que le pesaba más que el frío residual en sus huesos. Se acurrucaba en un rincón, ignorando la comida que Javier le había dejado, un cuenco de pienso rehidratado que olía a carne artificial, y gemía suavemente, un lamento bajo que hablaba de años de lealtad rota. Sus articulaciones doloridas protestaban al moverse, recordándole su vejez, pero el verdadero dolor era interno, la ausencia del olor de Ana, del tacto de sus manos pequeñas, de la casa que, aunque llena de secretos, había sido su mundo. Un obstáculo emocional la aplastaba, una tristeza que la hacía rechazar el contacto con los voluntarios que intentaban acariciarla. «Pobrecita, está en shock», murmuró Marta al pasar, pero Luna solo bajaba la cabeza, oliendo su propio miedo persistente. Sin embargo, un triunfo inesperado llegó en forma de otro perro rescatado, un mestizo joven, de pelaje negro y ojos vivaces, que cojeaba hacia ella desde el otro lado del gimnasio. El animal olía a agua estancada y a supervivencia, pero también a curiosidad amistosa. Se acercó despacio, hocico bajo, y Luna, al principio gruñida por instinto, captó algo familiar en su aroma, la misma soledad compartida. El perro se tumbó a su lado sin invadir, solo ofreciendo calor corporal, y Luna, tras un largo momento de duda, apoyó la cabeza sobre su lomo. Era una conexión silenciosa, sin palabras, pero profunda, dos criaturas abandonadas encontrando consuelo mutuo en el tacto y el olor. Por primera vez desde el abandono, Luna dejó escapar un suspiro largo, un alivio que le aflojó los músculos tensos. Fuera del refugio, los desarrollos avanzaban con rapidez. Autoridades policiales y de patrimonio cultural habían llegado al lugar del rescate, recuperando más artefactos del agua menguante. En una sala improvisada de interrogatorios, la familia era confrontada. Marcos, con el rostro pálido y ojeras profundas, negaba todo al principio. «No sé de qué hablan».
Esos objetos no son nuestros. Pero Elena, sentada a su lado con Ana en el regazo, temblaba visiblemente, su perfume floral ahora ahogado en sudor ácido de culpa. Un investigador mostró fotos de las piezas rescatadas. Estas vasijas coinciden con las denuncias de saqueo en el sitio indígena de Monte Alto, hace 3 años. Y salieron de su sótano, señor. Marcos balbuceó excusas, pero Elena rompió. Lo hicimos por dinero, confesó con voz quebrada, lágrimas rodando por sus mejillas. Las deudas nos ahogaban. Marcos encontró el contacto, pensábamos que nadie se enteraría. Ana, confundida, apretaba un dibujo arrugado en la mano, oliendo a crayones y a miedo infantil. Luna, en el refugio, interpretaba esa traición olfativa a través de los flashbacks, el olor a codicia que siempre acompañaba las visitas del socio, las noches en que Marcos regresaba con tierra en las botas y una sonrisa culpable. Ahora, todo salía a la luz, y ella, sin saberlo, había sido la chispa involuntaria. Javier entró al gimnasio horas después, oliendo a café y a cansancio, y se sentó junto a ella. Tu familia está siendo interrogada, Luna, le dijo en voz baja, como si ella pudiera entender. Lo que encontramos en tu casa, cambia todo. Luna levantó la cabeza, lamiendo su mano con una lengua aún áspera por el agua salada, sintiendo en él un olor protector que la reconfortaba. La empatía profunda por Ana la golpeaba en oleadas. Luna revivía momentos con la niña, susurros en la oscuridad. Luna, papá y mamá discuten mucho. ¿Crees que nos quieren de verdad? Y ella respondía presionando el hocico contra la mejilla de Ana, captando las lágrimas saladas. Ahora, sentía la culpa de la niña como un olor lejano pero persistente, imaginándola sola en esa sala fría, sin entender del todo la magnitud de los secretos adultos. Luna gemía, un lamento que el perro joven acompañaba con un hocico suave contra su flanco, un consuelo compartido que aliviaba su depresión. Los olores del refugio eran una inmersión constante, desinfectante fuerte que picaba en la nariz, mezclándose con el almizcle de cuerpos humanos estresados, el aroma metálico de camastros plegables, y los ladridos solidarios de otros perros formando un coro de supervivencia. Luna comía por fin un poco del pienso, el sabor artificial pero nutritivo reviviendo sus fuerzas, mientras el perro joven la observaba con paciencia. Javier regresó con noticias. La policía confirma que es una red mayor. Hay más implicados. Su voz era seria, pero al acariciar a Luna, añadía, tú lo destapaste todo, ¿sabes? Sin ti, esos secretos seguirían enterrados. La noche cayó sobre el refugio, luces fluorescentes zumbando como insectos. Luna dormía intermitentemente, soñando con olores, el jardín antes de la tormenta, el calor de Ana, pero también el sótano oscuro y prohibido. Despertó de pronto, su olfato captando algo alarmante a través de las puertas abiertas, un rastro lejano pero inconfundible de peligro hacia Ana, el olor a miedo infantil mezclado con el de un extraño, quizá un socio no capturado aún. El instinto la impulsó, se levantó cojeando, ignorando el dolor en las articulaciones, y se escabulló entre las piernas de los voluntarios dormidos, empujando una puerta entreabierta. El aire nocturno la golpeó, húmedo y fresco, pero cargado de ese olor inquietante. Luna escapó del refugio, sus patas arañando el asfalto mojado, siguiendo el rastro hacia donde sentía que Ana corría peligro, su corazón latiendo con una determinación renovada en la oscuridad. El perro joven ladró una vez, como despedida, pero Luna ya corría, guiada solo por su olfato infalible, hacia la noche que ocultaba amenazas mayores. La noche era un manto húmedo y frío que envolvía la ciudad aún herida por la inundación. Las calles brillaban bajo charcos que reflejaban las luces de emergencia, y el aire olía a barro removido, a madera podrida y a ese silencio pesado que sigue a las catástrofes. Luna avanzaba cojeando por aceras rotas, sus patas doloridas pisando con cuidado los escombros dispersos. Cada paso era una punzada en las articulaciones, pero el olor que la guiaba era más fuerte que el dolor, un rastro tenue pero inconfundible de Ana, mezclado con miedo infantil y con otro aroma desconocido, aceitoso y agresivo, como el del socio que a veces visitaba la casa en las noches de secretos. Su olfato infalible la llevaba hacia las afueras, donde las luces se espaciaban y las casas daban paso a terrenos abandonados junto al río todavía crecido. Luna jadeaba, la lengua colgando, pero no se detenía. En su mente instintiva no había palabras, solo imágenes olfativas, Ana llorando en la sala de interrogatorios, el dibujo arrugado en su mano pequeña, el olor a lágrimas saladas que Luna había lamido tantas veces.
Sentía que la niña corría peligro, y esa certeza la impulsaba más allá del cansancio, más allá de la vejez que le pesaba como una carga invisible. De pronto, el rastro se intensificó frente a un almacén viejo, medio inundado, con la puerta metálica entreabierta. Luna se detuvo, orejas erguidas, captando voces dentro. Una era la de Ana, temblorosa y ahogada. Por favor, déjeme ir, no sé dónde están las otras piezas. La otra voz era grave, ronca, oliendo a tabaco rancio y a ira contenida. Tu padre me debe mucho, niña. Si no me dices dónde escondió el resto, esto se pone feo. Luna sintió un gruñido subirle por la garganta, profundo y ancestral. Sin pensarlo, empujó la puerta con el hocico y entró. El interior olía a humedad estancada, a gasolina vieja y a miedo humano concentrado. Ana estaba sentada en el suelo sucio, atada con cuerda gruesa a una columna, el rostro pálido bajo la luz de una linterna. Frente a ella, un hombre alto, el socio que Luna recordaba de las noches en el sótano, rebuscaba en una mochila. Al verla entrar, el hombre se giró bruscamente. ¿Qué demonios? Un perro viejo. Ana levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerla. Luna, gritó con voz quebrada, un sollozo que cortó el aire como un cuchillo. Luna no dudó. Avanzó cojeando pero decidida, colocándose entre el hombre y la niña, el pelaje erizado, mostrando los dientes en un gruñido bajo que resonaba en el espacio vacío. El hombre rió nervioso. Fuera, Chucho. No tengo tiempo para esto. Dio un paso hacia ella, levantando el pie para patearla, pero Luna no retrocedió. En cambio, ladró con toda la fuerza que le quedaba, un sonido ronco y feroz que llenó el almacén y salió al exterior. El hombre vaciló, oliendo ahora a sudor nervioso. Ese fue el momento. Luna cargó, no con la velocidad de su juventud, sino con la determinación de quien ha sobrevivido a una tormenta entera. Mordió la pantorrilla del hombre, dientes hundidos en la tela y la carne, un dolor agudo que lo hizo gritar y retroceder tambaleándose. ¡Maldita bestia! Intentó golpearla con la linterna, pero Luna soltó y volvió a morder, esta vez en la mano, haciendo que la linterna cayera y rodara, iluminando la escena en destellos caóticos. Ana lloraba, pero ahora con esperanza. Luna, aquí. Desátame. El hombre sacó un cuchillo de la mochila, el metal brillando bajo la luz errática. Te voy a abrir en canal, perro sarnoso. Luna sintió el miedo, pero también algo más fuerte, el recuerdo olfativo de Ana pequeña gateando hacia ella, confiando ciegamente. Se lanzó de nuevo, esquivando el cuchillo por centímetros, y mordió el antebrazo que sostenía el arma. El hombre huyó, soltando el cuchillo que cayó con un clang metálico al suelo. Luna no soltaba, sacudiendo la cabeza con la fuerza que le quedaba, hasta que el hombre cayó de rodillas. En ese instante, luces rojas y azules inundaron el almacén desde las ventanas rotas. Sirenas se acercaron rugiendo. Javier y varios policías irrumpieron con armas en alto. Policía. Suelte al animal y levante las manos. El hombre, sangrando y jadeando, obedeció. Javier corrió hacia Luna, que aún gruñía sobre el brazo del sujeto. Tranquila, Luna, ya está. Lo tenemos. Solo entonces soltó, retrocediendo tambaleante, exhausta. Ana fue desatada de inmediato. La niña corrió hacia Luna, abrazándola con fuerza, enterrando el rostro en su pelaje húmedo y sucio. Luna, perdóname por todo, sollozó, las lágrimas calientes cayendo sobre el cuello de la perra. Luna lamió su mejilla, saboreando la sal conocida, el olor a jabón de fresa que aún persistía bajo el miedo. Era un reencuentro tenso, cargado de emociones que no necesitaban palabras, el pulso acelerado de Ana contra su hocico, el tacto de manos pequeñas temblando al acariciar su cabeza, los olores a miedo humano disipándose lentamente ante la seguridad llegada. Un oficial recogió el cuchillo y esposó al hombre, que murmuraba maldiciones mientras era llevado fuera. Javier se arrodilló junto a ellas. Eres increíble, Luna. Nos guiaste hasta aquí. Luna lo miró con ojos cansados pero brillantes, lamiendo también su mano. Ana, entre hipos, habló por fin. Ella me encontró, siempre me encuentra. Luna, perdóname, papá ocultaba todo. Yo sabía que bajaba cosas al sótano, pero tenía miedo de decirlo. Pensé que si guardaba el secreto,
la familia seguiría junta. Su voz se quebró. Cuando nos evacuaron y te dejaron, lloré tanto. Pensé que habías muerto. Luna presionó el hocico contra el pecho de la niña, sintiendo el corazón acelerado calmarse poco a poco. No había reproche en ella, solo alivio. Revivía recuerdos, Ana dibujando un mapa infantil y escondiéndolo en su collar meses atrás, un juego inocente que ahora resultaba ser una pista real, un pequeño chip con coordenadas de otro escondite que el socio buscaba. Luna lo había llevado sin saberlo, y su escape del refugio lo había activado todo. Los policías registraron la mochila del hombre y encontraron más pruebas, fotos de sitios saqueados, contactos en el mercado negro. Esto cierra la red, dijo uno de ellos a Javier. El perro, bueno, esta perra, fue clave desde el principio. Ana abrazaba a Luna con más fuerza, susurrando, nunca más te dejaré. Te lo prometo. Luna sintió el pulso de la niña estabilizarse, el olor a miedo dando paso al de alivio y amor puro. Javier las observó con una sonrisa cansada. Vamos a llevarlas a un lugar seguro. La familia será procesada, pero tú, Ana, eres menor. Te pondremos con protección. La niña asintió, sin soltar a Luna. Salieron al exterior, donde la lluvia había cesado por fin, dejando un cielo estrellado que parecía lavar la ciudad. Luna cojeaba entre ellos, exhausta pero erguida, oliendo la noche fresca, el barro enfriándose, y sobre todo, el aroma de Ana a su lado. Mientras caminaban hacia el vehículo policial, Javier habló en voz baja, la familia principal será arrestada mañana. Marcos y Elena confesaron casi todo, pero este tipo era el último cabo suelto. Ana apretó la mano de Luna. No quiero verlos, no ahora. Luna lamió sus dedos, un gesto de consuelo silencioso. De pronto, en la oscuridad del terreno adyacente, un ruido sutil, pasos rápidos, un olor conocido y peligroso. El socio no estaba solo, había un cómplice que había estado vigilando desde fuera. Una figura emergió entre las sombras, arma en mano, apuntando directamente hacia Javier y Ana. Nadie se mueve, gruñó. Luna olió la amenaza antes de verla, el pelaje erizándose de nuevo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se lanzó hacia adelante, ladrando con furia, colocándose frente a ellos mientras la figura avanzaba en la oscuridad, el peligro renovado acechando en la noche que aún no había terminado. La figura emergió de la oscuridad como un espectro vengativo, el arma brillando bajo la luz intermitente de las sirenas lejanas. El hombre, un cómplice del socio capturado, con olor a tabaco rancio y a desesperación criminal, apuntó directamente al grupo, su voz ronca cortando la noche húmeda, nadie se mueve, o disparo. Dadme a la niña y el perro, y quizá os deje vivir. Javier se tensó de inmediato, empujando a Ana detrás de él mientras los policías sacaban sus armas con movimientos precisos. Baje el arma. Está rodeado, gritó uno de los oficiales, pero el cómplice rió con amargura, retrocediendo hacia la zona inundada remanente, un terreno pantanoso donde el río aún lamía los bordes con aguas turbias y traicioneras. Luna, exhausta hasta el límite, sintió el olor a amenaza como un latigazo en el hocico, pólvora lista, sudor ácido de pánico criminal, y debajo, el rastro débil de los artefactos que este hombre buscaba recuperar. Sus patas temblaban, las articulaciones gritando de dolor tras la carrera y la pelea anterior, pero el instinto primal la impulsó una vez más. Con un gruñido profundo que resonó en su pecho anciano, se lanzó hacia adelante, colocándose frente a Javier y Ana, el pelaje erizado como una armadura improvisada. Luna, no, gritó Ana, extendiendo la mano, pero la perra no retrocedió. Ladró con furia renovada, un sonido ronco y desafiante que distrajo al hombre por un segundo crucial. Ese segundo fue suficiente. Javier y los policías avanzaron, pero el cómplice disparó al aire, un estallido que retumbó como un trueno tardío, haciendo que Ana gritara y Luna se tensara. El hombre retrocedió hacia el agua, arrastrando consigo una mochila que olía a piezas robadas, el último botín que intentaba salvar. Si os acercáis, la niña viene conmigo, amenazó, pero Luna no esperó. Usando sus sentidos agudos, rastreó el olor del miedo en él, el leve temblor en sus pasos sobre el terreno inestable. Cargó de nuevo, cojeando pero implacable, mordiendo su tobillo con dientes que aún conservaban fuerza ancestral. El hombre huyó, tambaleándose hacia el borde del agua remanente, el arma oscilando peligrosamente. El obstáculo fue intenso, una batalla física en la oscuridad,
con el terreno resbaladizo por el barro y el agua cercana rugiendo como un recordatorio de la tormenta pasada. El cómplice pateó a Luna, conectando un golpe en su flanco que le robó el aliento y la hizo rodar por el suelo húmedo, un dolor agudo irradiando desde sus costillas. Jadeó, el mundo girando por un momento, la vejez traicionándola con debilidad en las patas. Ana lloraba, Luna. Por favor, no. Javier corría hacia ellas, pero la distancia y el barro lo frenaban. El hombre, sangrando del tobillo, apuntó de nuevo, dispuesto a acabar con la perra que lo había delatado todo, pero Luna no estaba sola. Javier, ayudado por los oficiales, flanqueó al hombre mientras Luna se levantaba con esfuerzo supremo, sus ojos nublados fijos en el enemigo. Usando su olfato para rastrear cada movimiento, el cambio en el viento trayendo el olor a pólvora lista, ladró de nuevo, guiando involuntariamente a los policías hacia el ángulo ciego del cómplice. Por la izquierda, gritó uno, y dispararon al aire para desarmarlo. El hombre vaciló, el arma temblando, y Luna cargó una última vez, mordiendo la mano que sostenía el pistola. El disparo se perdió en la noche, y el arma cayó al barro con un esplas sordo. Los policías lo redujeron en segundos, esposándolo mientras maldecía. Javier corrió hacia Luna, que yacía jadeando en el suelo, el cuerpo exhausto pero victorioso. «Lo lograste, otra vez», murmuró él, levantándola con cuidado en sus brazos, el calor de su cuerpo un bálsamo contra el frío nocturno. Ana se arrodilló junto a ellos, abrazando el cuello de Luna con lágrimas calientes. «Eres mi heroína, Luna. Siempre lo fuiste». Luna lamió su mejilla, saboreando la sal de la redención, el olor a miedo disipándose por fin. Con el cómplice capturado, la exposición total del crimen se completó esa noche. En las horas siguientes, registros en escondites secundarios, guiados por el chip en el collar de Luna y confesiones forzadas, revelaron el alcance de la red: años de saqueo en sitios indígenas, artefactos vendidos en mercados negros internacionales, una corrupción que había dañado no solo patrimonios culturales, sino vidas como la de Ana, atrapada en secretos familiares. Las autoridades anunciaron reformas, mayor vigilancia en zonas arqueológicas, campañas de sensibilización sobre abandonos animales durante desastres, y fondos para refugios como el que había acogido a Luna. La historia de la perra anciana que sobrevivió a la inundación y destapó un crimen se extendió por los medios, fomentando una sociedad más vigilante, más empática con los vulnerables, humanos y animales, ante catástrofes y codicia. Días después, en una casa nueva y segura en las afueras, Luna yacía junto a una chimenea crepitante, el calor danzando en su pelaje grisáceo como en los viejos tiempos. Javier la había adoptado formalmente, y Ana, bajo su tutela temporal mientras el caso se resolvía, visitaba todos los días. La niña se tumbaba en el suelo con ella, leyendo libros o simplemente acariciándola, susurrando: «Ahora estamos juntas de verdad, Luna. Sin secretos». Javier observaba desde el sofá, sonriendo: «Tú nos salvaste a todos, Luna. No solo a Ana, sino a tantas piezas que volverán a su lugar, a tantas lecciones que la gente aprenderá». Escenas finales emocionales envolvían el cierre. Luna revivía su viaje en olores suaves, el jardín floreciendo de nuevo, el aroma a libertad en el aire limpio post-tormenta, el tacto de manos amables sin traición. Su cuerpo anciano descansaba por fin, las articulaciones menos doloridas bajo cuidados veterinarios, pero su espíritu brillaba con dignidad reconquistada. Ana le colocaba un nuevo collar, sin chips ocultos, solo con una placa: «Guardiana eterna». Luna lamía sus dedos, evocando lágrimas de cierre empático, un lazo redimido que sanaba las heridas del abandono. Los olores a libertad eran vívidos: hierba fresca cortada, el mar lejano trayendo salitre puro, sonidos de paz, pájaros cantando al amanecer, risas de Ana jugando en el jardín. Javier murmuraba a menudo: «Gracias a ti, el mundo es un poco mejor». Luna cerraba los ojos, satisfecha, sabiendo que su lealtad, aunque rota una vez, había triunfado en redención colectiva. La ciudad se recuperaba, más vigilante ante desastres y crímenes, recordando la perra que, desde un techo inundado, había revelado verdades enterradas. En las noches tranquilas, Luna soñaba con aguas calmadas, con manadas unidas, y despertaba al calor de su nueva familia. No había más cliffhangers, solo una reflexión abierta: en un mundo de tormentas y secretos, la resiliencia de los olvidados. Una perra anciana, una niña inocente, podía cambiarlo todo, fomentando una sociedad más equitativa, más segura, donde nadie, humano o animal, fuera dejado atrás.
Luna suspiraba contenta, su cola golpeando suavemente el suelo, en paz por fin.